Hay mujeres que no necesitan hablar fuerte para ser escuchadas ni demostrar su poder para ser respetadas. Su fuerza no grita, su dignidad no presume. Simplemente están ahí, firmes, confiadas, llenas de una gracia que solo puede venir de Dios. Así es la mujer de la que habla la Escritura en Proverbios capítulo 31, versículo 25. Fuerza y honor son su vestidura y se ríe de lo porvenir. Esta no es una mujer común, es una mujer que ha aprendido el arte de vestirse con virtudes invisibles, aquellas que no se compran ni se imitan, la fortaleza interior y la dignidad que brotan de una fe inquebrantable. Vivimos en una época donde el valor de una mujer se mide muchas veces por apariencias, logros o validaciones externas. Pero la mujer cristiana no se define por modas ni por estándares del mundo. Se define por el carácter que el Espíritu Santo forma en ella. Su identidad no depende de lo que tiene, sino de quién la sostiene. Y eso cambia todo, porque cuando una mujer comprende que su dignidad no está en las opiniones humanas, sino en el amor de Dios, se vuelve indestructible. ¿No es eso exactamente lo que el mundo necesita ver hoy? Mujeres que caminan con fuerza, pero también con ternura, con fe, pero también con sabiduría, con poder, pero envuelto en gracia. El versículo dice, fuerza y honor son su vestidura. La fuerza no se le impone, se le concede. No se trata de una energía humana, sino de una unción divina. La dignidad no se construye con títulos, sino con integridad. Son virtudes tejidas en el alma por las manos del Creador. Cuando Dios viste a una mujer con fuerza y dignidad, le está dando la capacidad de resistir lo que otros no soportarían y la serenidad para mantener la cabeza en alto cuando la vida intenta inclinarla. Esa fuerza no viene del orgullo, viene de la fe. Esa dignidad no proviene del ego, proviene del Espíritu. Y dice además, se ríe de lo porvenir. ¡Qué frase tan poderosa! En un mundo dominado por el miedo al futuro, ella ríe. No porque ignore los problemas, sino porque conoce al Dios que controla cada mañana. Su confianza no está en las circunstancias, sino en las promesas. La mujer de Dios no teme al tiempo, porque vive bajo el tiempo eterno del Creador. Su sonrisa no es ingenuidad, es profecía, una declaración silenciosa de que lo mejor aún está por venir. ¿No es inspirador pensar que hay una forma de vivir tan segura en Dios, que incluso el futuro deja de dar miedo? Esta mujer no nació así, se formó. La fuerza y la dignidad no son dones automáticos, son frutos cultivados. Cada lágrima que no la rompió, cada oración que la sostuvo, cada desierto que la enseñó, fue parte de su proceso. Por eso su belleza no se mide en años, sino en batallas ganadas en lo secreto. Ella aprendió que su valor no depende de quién la vea, sino de quién la eligió. En Salmo capítulo 139, versículo 14, el salmista declara, «Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien». Esa es también la declaración de la mujer virtuosa. Su alma sabe que fue diseñada con propósito, moldeada con intención y sostenida por promesa. Pero hay algo más profundo. La fuerza y la dignidad no son solo virtudes personales, son testimonios vivos del poder de Dios en una vida transformada. Cada vez que una mujer elige perdonar cuando podría vengarse, está mostrando fuerza. Cada vez que mantiene la calma cuando todo se derrumba, está mostrando dignidad. Cada vez que sirve con amor sin buscar reconocimiento, está reflejando el corazón de Cristo. Esa es la verdadera belleza, la que no se pinta en el rostro, sino la que brilla en el carácter. ¿No te parece que la mujer cristiana de hoy es la evidencia más silenciosa, pero más contundente de que Dios sigue obrando en los corazones? Ser mujer de fuerza y dignidad no significa no tener miedo, significa no rendirse, significa levantarse aunque el alma duela, creer aunque todo parezca perdido, amar aunque haya sido herida. Porque la fortaleza no es la ausencia de fragilidad, sino la decisión de seguir confiando.
La dignidad, por su parte, no es orgullo, sino respeto propio basado en la identidad que Dios ha otorgado. Ella sabe que es hija del rey y por eso no se rebaja ante las sombras. No porque se crea más, sino porque sabe cuánto vale. En Romanos capítulo 8, versículo 17, se nos recuerda: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Esa es la raíz de su dignidad, no su apellido, sino su linaje espiritual. Cada día, millones de mujeres enfrentan retos que prueban su carácter. Algunas luchan en silencio con el cansancio emocional, otras con la soledad, otras con el peso de responsabilidades que nadie ve. Pero Dios las ve y les dice: hija, vístete de fuerza. No porque todo esté bien, sino porque yo estoy contigo. En Isaías capítulo 40, versículo 31, está la promesa. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Esa es la fuerza que la mujer cristiana lleva por dentro. La que viene de esperar, no de insistir. La que nace en la oración, no en la desesperación. Por eso hoy este mensaje no es solo una reflexión, es un llamado. Dios está levantando una generación de mujeres que no se conforman con sobrevivir, sino que quieren resplandecer. Mujeres que no compiten, sino que edifican. Mujeres que no se quejan, sino que interceden. Mujeres que no se rinden ante la crítica, sino que siguen amando con madurez. Esta es la hora de vestirnos de fuerza y dignidad, no como adorno, sino como armadura. Porque el mundo necesita ver mujeres que al mirar el caos no se asusten, sino sonrían con la seguridad de quien conoce al autor del mañana. Así que, si este mensaje está hablando a tu espíritu, escribe en los comentarios con fe: Señor, vísteme de fuerza y dignidad. Hazlo como una declaración, como un compromiso, como una oración. Porque lo que confiesas con tus labios, Dios lo fortalece en tu alma. Y si este mensaje te está recordando quién eres y a quién perteneces, dale me gusta y compártelo con otra mujer. Tal vez ella necesite recordar que su fuerza no está en el aplauso, sino en la presencia. Que su valor no depende de la mirada humana, sino del amor divino. Y antes de cerrar esta introducción, déjame preguntarte: ¿estás lista para redescubrir la fuerza que Dios depositó en ti? ¿Estás dispuesta a caminar con la dignidad de quien ya ha sido perdonada, elegida y fortalecida por su gracia? Porque si respondes sí, prepárate. Este mensaje será un espejo y una llama. Te recordará quién eres y lo que fuiste creada para reflejar, la gloria de Dios en forma de mujer. Hay algo poderoso en las palabras pronunciadas con fe. Lo que se declara en el nombre de Dios no se queda en el aire, se convierte en siembra espiritual. Por eso, antes de continuar, hagamos una pausa y convirtamos este mensaje en una oración viva. Porque la mujer que se viste de fuerza y dignidad no se sostiene solo por voluntad, sino por la palabra que confiesa. En Proverbios capítulo 31, versículo 25, está escrito: fuerza y honor son su vestidura, y se ríe de lo porvenir. Hoy, esas palabras se transforman en un pacto entre tu corazón y el de Dios. Cierra los ojos, si estás escuchando este mensaje, y repite en silencio: con fe: Señor, hoy me visto de tu fuerza, no la mía, la tuya, la fuerza que me sostiene cuando estoy cansada, la que me levanta cuando ya no tengo motivos, la que me impulsa cuando todos se rinden. Revísteme con tu dignidad, esa que no depende de lo que tengo ni de lo que logré, sino de quién soy en ti. Porque hay momentos en que el cansancio parece más grande que la fe, pero ahí es donde la fuerza de Dios se revela. En 2 de Corintios capítulo 12, versículo 9, el Señor dijo a Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Esa es la clave de la mujer cristiana. No necesita ser invencible para ser fuerte, solo necesita depender de quien nunca se cansa.
¿No es maravilloso saber que la debilidad no te descalifica, sino que te conecta con su poder? Hoy declara conmigo: soy fuerte no porque no haya llorado, sino porque Dios me sostuvo en medio de mis lágrimas. Soy digna, no porque otros lo digan, sino porque el Creador me llamó hija. Esa declaración, aunque sencilla, cambia atmósferas. Porque cuando hablas fe, el cielo escucha. Cuando confiesas verdad, el temor retrocede. Cuando una mujer se pone de pie espiritualmente, el infierno se estremece. ¿No te has dado cuenta de que las batallas más grandes se ganan primero en el corazón? Dios no busca mujeres perfectas, busca mujeres dispuestas a creer, a levantarse, a perseverar, dispuestas a reflejar su gloria en la fragilidad humana. En Isaías capítulo 61, versículo 3, Él promete dar manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Eso significa que hay un intercambio celestial disponible para ti hoy. Tu cansancio por su fuerza, tu vergüenza por su dignidad, tu silencio por su voz. Solo tienes que decirlo, solo tienes que creerlo. Ahora ora conmigo desde lo más profundo del alma. Señor, enséñame a reírme de lo porvenir. Enséñame a confiar cuando no entiendo, a descansar cuando no puedo ver el resultado. Hazme una mujer que no teme al futuro, porque sabe que su mañana está en tus manos. Quita de mí todo espíritu de comparación, de inseguridad o de duda. Recuérdame cada día que soy valiosa, elegida y amada. El enemigo siempre intentará hacerte dudar de tu valor, pero no olvides, él ataca lo que teme. Y si teme tu fuerza, es porque sabe que una mujer fortalecida por Dios es una amenaza para el caos. En Efesios capítulo 6, versículo 10, Pablo dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Esa es la instrucción divina. No busques fuerza afuera, encuéntrala en Él. No busques validación humana, recibe afirmación celestial. Cuando recuerdas quién te empodera, el miedo pierde poder. ¿No es liberador saber que tu valor no puede ser cancelado por ninguna opinión? Declara también esto: mi identidad no está en mis errores, sino en su gracia. Mi fuerza no está en mi carácter, sino en su espíritu. Mi dignidad no depende de las miradas, sino de la cruz. Cada palabra que sale de tu boca con fe activa una semilla en tu futuro. Porque las promesas de Dios no se cumplen solo por leerlas, sino por creerlas. La mujer de Proverbios, capítulo 31, versículo 25, no teme al mañana porque vive bajo el abrigo del Altísimo. Y bajo esa sombra no hay ansiedad, solo confianza. En Salmo capítulo 91, versículo 1 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esa es tu posición. No a la intemperie emocional, sino bajo cobertura divina. Cuando te refugias en Dios, recuperas la paz y la perspectiva. Lo que antes parecía inalcanzable, ahora se vuelve posible. ¿No es sorprendente cómo todo cambia cuando recuerdas quién está contigo? Si este mensaje está tocando tu espíritu, te invito a escribirlo en los comentarios. Dios es mi fuerza y mi dignidad. Hazlo como un acto público de fe. Y mientras lo haces, dile a tu alma: no más miedo, no más duda, no más inferioridad. Porque quien se viste de fuerza y honor no necesita demostrar nada, solo vivir con propósito. Dale me gusta a este mensaje si estás recibiendo esta palabra como tuya. Cada clic será una forma de decir: amén, Señor, esto es para mí. Y mientras lo declaras, escucha esta verdad. La mujer que se reviste de fuerza y dignidad no camina sola. Camina acompañada de promesas, rodeada de misericordia, sostenida por gracia. Lo que antes la detenía, ahora la impulsa. Porque la pureza del propósito divino en ella es más fuerte que cualquier crítica o temor. En Salmo capítulo 46, versículo 5 se afirma: Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Esa promesa es tuya. Cuando Dios está en medio de tu vida, nada te derriba. Tal vez te sacude, pero no te rompe. Tal vez lloras, pero no te apagas.
¿No es poderoso saber que hay una fuerza celestial activándose dentro de ti ahora mismo? Antes de cerrar esta parte, quiero que repitas una última oración. Padre, que mi vida sea un reflejo de tu fortaleza, que mi andar sea digno, mi palabra sabia y mi corazón valiente. No quiero impresionar al mundo, quiero agradarte a ti. Vísteme con tu luz y hazme caminar con la cabeza en alto, sabiendo que soy hija del Rey. Y mientras lo dices, siente esto: tu espíritu se alinea, tu mente se renueva, tu carga se aligera, porque cada palabra que se pronuncia con fe deja huellas eternas. Así que si este mensaje encendió algo dentro de ti, no lo dejes ahí, compártelo. Tal vez otra mujer en otro lugar necesite escuchar exactamente estas palabras para recordar quién es. Porque la verdadera fuerza no está en resistir sola, sino en creer juntas. ¿No es eso lo que hace la dignidad divina? Te levanta y al hacerlo, levanta a otras contigo. La verdadera fuerza no nace del orgullo, sino de la presencia. La dignidad no surge del reconocimiento humano, sino de mirar el rostro de Dios. En Proverbios capítulo 31, versículo 25 leemos: fuerza y honor son su vestidura, y se ríe de lo porvenir. ¿Por qué puede reírse del futuro? Porque ha aprendido a buscar el rostro de aquel que sostiene el futuro. La mujer que busca a Dios cada día no necesita controlar el mañana, porque su confianza está puesta en el eterno. Buscar el rostro de Dios no es una costumbre religiosa, es un encuentro de amor. Es el momento donde el alma se quita las máscaras y el corazón se rinde sin reservas. En Salmo capítulo 27, versículo 8, el salmista dijo: mi corazón te ha dicho, busca mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. Esa es la voz del Espíritu en el interior de cada mujer que anhela plenitud. Es un llamado suave, pero firme. Ven a mi presencia, no por obligación, sino porque ahí te recordarás quién eres. ¿No te ha pasado que, después de orar, lo que parecía grande se vuelve pequeño, y lo que te asustaba se llena de paz? La fuerza verdadera viene del secreto, no del escenario. Las mujeres más fuertes espiritualmente son aquellas que lloran a los pies de Jesús cuando nadie las ve. No porque sean débiles, sino porque saben dónde se encuentra la verdadera fuente del poder. En Evangelio de Mateo capítulo 6, versículo 6, Jesús enseñó: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Esa recompensa no siempre es material, muchas veces es paz, sabiduría, firmeza. La fuerza interior se cultiva en esos momentos de silencio donde el alma se rinde. ¿No es maravilloso que el Dios del universo escuche incluso tus suspiros? Buscar su rostro no siempre es fácil. Requiere intencionalidad. En un mundo lleno de distracciones, la mujer que decide detenerse para orar está haciendo un acto de resistencia espiritual. Está diciendo: mi alma necesita más de Dios que de todo lo demás. Esa decisión la transforma. En Salmo capítulo 105, versículo 4, se nos exhorta: buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro. No dice de vez en cuando, él dice siempre, porque quien lo busca constantemente nunca se pierde. Cuando una mujer ora, el cielo escucha, pero cuando busca su rostro, el cielo se manifiesta. En ese encuentro íntimo, Dios no solo da respuestas, da dirección. No solo consuela, corrige con amor. No solo sana, fortalece. En Jeremías capítulo 29, versículo 13, está la promesa: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Esa es la clave, todo el corazón. No una oración apurada, sino una entrega genuina. La fuerza y la dignidad se renuevan cada vez que una mujer abre su corazón sin filtros y permite que la luz divina penetre en lo más profundo. ¿No es cierto que cuando hablas sinceramente con Dios, algo en ti cambia, aunque nada afuera parezca diferente? Buscar su rostro también significa dejar que Él mire dentro de ti. A veces no queremos acercarnos porque tememos lo que Él podría ver,
pero Dios no se sorprende de tus debilidades. Las conoce y aún así te ama. En Salmo capítulo 139, versículos 23 y 24, el salmista oró: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Esa oración es una llave poderosa. Invita a Dios no solo a escucharte, sino a transformarte. La mujer que se atreve a ser examinada por Dios no pierde valor, gana propósito. Buscar su rostro también requiere aprender a escuchar. Muchas oran, pero pocas esperan en silencio. Sin embargo, el poder de una mujer espiritual no solo está en lo que dice, sino en lo que discierne. En Salmo capítulo 46, versículo 10, Dios dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. La quietud no es pasividad, es confianza. Es el momento donde la ansiedad se rinde ante la certeza de que Él está en control. En ese silencio, Dios susurra identidad, confirma destino y renueva fuerzas. ¿No es hermoso que la voz más transformadora del universo se escuche en el silencio más profundo del alma? La mujer que busca el rostro de Dios encuentra belleza en lo que otros consideran rutina. Sabe que su valor no depende del escenario, sino de la comunión. Ella puede estar cocinando, trabajando o cuidando a otros, pero su corazón permanece conectado al cielo. Su oración no siempre tiene palabras, a veces tiene suspiros, miradas al cielo o pensamientos llenos de gratitud. Eso también es oración. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17, Pablo instruyó: orad sin cesar. No significa repetir sin descanso, sino vivir en comunión constante. La mujer que vive así irradia algo diferente: serenidad. ¿No has notado cómo hay personas cuya sola presencia transmite paz? Esa paz viene de habitar cerca de Dios. Buscar su rostro también implica renunciar a comparaciones. La fuerza y la dignidad se debilitan cuando la mirada se desvía hacia lo que otros son o tienen. Pero cuando miras al rostro de Dios, recuerdas que su diseño para ti es único. Él no te llamó a competir, sino a florecer. En Isaías capítulo 45, versículo 9 dice: «Ay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra». En otras palabras, ¿quién puede discutir con el Creador sobre cómo fue hecho? Cada detalle en ti tiene propósito, incluso tus heridas, porque Dios no desperdicia dolor. Cada lágrima fue una semilla de fortaleza. ¿No es alentador saber que incluso tus debilidades pueden ser usadas por Dios como parte de tu testimonio? Buscar su rostro también transforma la manera en que ves la vida. Lo que antes parecía injusto, ahora se convierte en escuela. Lo que antes dolía, ahora enseña. En Romanos capítulo 8, versículo 28, Pablo declara: «Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien». Esa promesa solo puede creerse cuando has mirado al rostro de Dios. Porque una vez que lo has encontrado, entiendes que incluso el dolor puede tener propósito. La mujer que vive en su presencia no huye de la prueba, la atraviesa con dignidad, porque su fuerza no está en el resultado, sino en la fidelidad de aquel que camina con ella. Hoy quiero invitarte a hacer una pausa y preguntarte: ¿hace cuánto no buscas su rostro sin pedir nada, solo para agradecer? ¿Hace cuánto no te detienes a decir: «Señor, aquí estoy, no quiero nada, solo quiero sentirte»? Esa búsqueda desinteresada es la que transforma, porque Dios se revela con mayor intensidad a quienes lo buscan por amor, no por conveniencia. Y cuando su rostro brilla sobre ti, tu corazón se vuelve espejo de su luz. En Números capítulo 6, versículo 25, se pronuncia una de las bendiciones más bellas: «Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia». Esa es la promesa que Dios renueva hoy sobre tu vida. Su rostro brillará sobre ti, y donde su luz llega, ninguna sombra permanece. Así que, si este mensaje está tocando tu espíritu, escribe en los comentarios: «Señor,
Quiero buscar tu rostro más que cualquier otra cosa. Y si esta palabra ha encendido un deseo genuino de cercanía con Dios, dale me gusta como señal de compromiso espiritual, porque lo que decides en lo secreto, Dios lo honra en público. Recuerda esto, la mujer que busca el rostro de Dios no necesita buscar reconocimiento, porque lleva en su alma el reflejo del cielo. ¿No es ese el verdadero secreto de la fuerza y la dignidad? La mujer cristiana no solo tiene fe, tiene una fortaleza integral que el mundo no logra entender. Es una fuerza que no se exhibe, sino que se manifiesta. No viene del ego, sino del espíritu. En Proverbios capítulo 31, versículo 25 se nos dice: fuerza y honor son su vestidura, y se ríe de lo porvenir. Esa vestidura cubre cada parte de su ser: cuerpo, mente, emociones y espíritu. Dios no la creó para quebrarse con facilidad, sino para resistir con propósito. Su fuerza no niega su sensibilidad, la redime. Su dignidad no la separa del mundo, la eleva en medio de él. ¿No es increíble cómo una mujer guiada por Dios puede enfrentar lo que otros evitan y salir de pie con gracia? Fortaleza física. El cuerpo de la mujer fue diseñado con un propósito divino: dar vida, cuidar, sostener, moverse con gracia y resistencia. Sin embargo, el ritmo del mundo ha hecho que muchas se sientan agotadas, como si su cuerpo fuera una carga. Pero Dios nunca quiso eso. En 1 Corintios capítulo 6, versículo 19, dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? Cada célula, cada latido, es una extensión del amor creador de Dios. Por eso, la mujer que cuida su cuerpo con gratitud, honra a su Creador. No se trata de perfección física, sino de administración espiritual. El descanso, la alimentación y el autocuidado también son actos de adoración. ¿No es poderoso pensar que incluso cuidar tu salud puede ser una forma de glorificar a Dios? Dios le dio al cuerpo femenino la capacidad de soportar dolor, de sanar rápido, de nutrir y proteger. Esa fortaleza es símbolo de su diseño. Pero el cansancio físico también puede ser una señal de que estás cargando más de lo que Él te pidió. En Salmo capítulo 127, versículo 2 dice: por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Es decir, incluso el descanso es parte de la fortaleza. No se trata de hacerlo todo, sino de hacerlo con su guía. Una mujer fuerte no es la que nunca se detiene, es la que sabe cuándo descansar en Dios. Fortaleza emocional. Las emociones son un regalo, no una debilidad. La mujer de Dios no las reprime, las entrega. La dignidad no significa frialdad, sino equilibrio. Hay una belleza profunda en llorar ante la presencia de Dios y salir más firme. En Salmo capítulo 30, versículo 5, está la promesa: por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. La mujer cristiana sabe que sus lágrimas no son signo de derrota, sino semillas de renovación. Cada vez que llora en oración, algo dentro de ella se fortalece. El dolor la moldea, pero no la define. La tristeza puede tocarla, pero no habitarla, porque dentro de ella hay una llama que ninguna tormenta puede apagar. ¿No te has dado cuenta de cómo una mujer que ora con el corazón quebrantado sale de rodillas, pero con el espíritu erguido? Las emociones sanas son reflejo de un alma en comunión. La mujer que vive en presencia aprende a filtrar su sentir a través del amor de Dios. Cuando algo la hiere, no reacciona desde la ira, sino desde la sabiduría. Su dignidad no le permite perder el control, porque sabe que su testimonio vale más que su impulso. En Proverbios capítulo 16, versículo 32, dice: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Esa es la verdadera fuerza emocional, dominar el alma antes que dominar al otro. Fortaleza mental. El campo de batalla más sutil está en la mente. Ahí es donde se ganan o se pierden las guerras invisibles.
Pero la mujer cristiana tiene una ventaja sobrenatural, la mente de Cristo. En 1 Corintios capítulo 2, versículo 16, se declara: «Mas nosotros tenemos la mente de Cristo». Esa es su protección más poderosa. Cada pensamiento de temor o inferioridad puede ser reemplazado por la verdad de la palabra. Cuando ella recuerda quién es y a quién pertenece, los pensamientos de duda se disipan. La mujer que llena su mente de promesas no deja espacio para mentiras. ¿No es liberador saber que la fortaleza mental se construye palabra por palabra, versículo por versículo? La dignidad mental también significa tener claridad en medio del caos. El enemigo intentará atacar con confusión, haciéndola creer que su valor depende de su rendimiento. Pero la mente fortalecida por Dios se centra en su propósito, no en la aprobación. En Romanos capítulo 12, versículo 2, Pablo escribió: «Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios». Renovar la mente es decidir cada día qué pensamientos te vestirán. Así como eliges la ropa con la que saldrás, también puedes elegir las ideas que dejarás entrar. La mujer que piensa en lo bueno, lo justo y lo puro, se reviste de paz, fortaleza espiritual. Y aquí está el corazón de todo. La verdadera fuerza está en el espíritu. Cuando el espíritu de una mujer es firme, nada la destruye. Puede perderlo todo y seguir de pie. Puede enfrentar traiciones, pérdidas o enfermedades, y aún así mirar al cielo y decir: «Bendito sea tu nombre». En Habacuc capítulo 3, versículos 17 y 18 se lee: «Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación». Esa es la fuerza espiritual, la que canta en medio del vacío, la que se ríe del futuro porque su esperanza no depende del presente. La dignidad espiritual es la conciencia de que nada ni nadie puede quitarte lo que Dios ya te dio. Es la paz de saber que incluso en la humillación sigues siendo hija del Rey. Es mirar tus heridas y decir: «Esto también fue parte de mi preparación». En Isaías capítulo 61, versículo 7, Dios promete: «En lugar de vuestra vergüenza, tendréis doble honra». Esa es la promesa que sostiene a la mujer que ha pasado por el fuego sin perder la fe. ¿No te emociona saber que cada vez que fuiste despreciada, Dios estaba preparando una corona de honra invisible para ti? El espíritu fuerte es el que se alimenta de fe, no de miedo. La mujer cristiana no se rinde ante la adversidad porque sabe que su poder no viene de su temperamento, sino de la presencia que habita dentro de ella. En 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 7, está escrito: «Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio». Ese es el tipo de espíritu que reviste su vida, uno que no huye, que no duda, que no olvida. Su fe no es teórica, es práctica. Su oración no es rutina, es su oxígeno. Y cuando todas estas dimensiones, cuerpo, mente, emociones y espíritu, se alinean bajo la voluntad de Dios, surge la mujer completa. No la mujer perfecta, sino la que aprende a sostenerse en medio del desequilibrio. Esa es la verdadera fuerza de la que habla la Biblia, una fortaleza integral que no se derrumba porque tiene cimientos eternos. Por eso, hoy te invito a declarar con fe en los comentarios: «Señor, fortalece cada área de mi vida». Hazlo con convicción, porque mientras lo escribes, algo se activa en el cielo. Y si este mensaje te ha recordado que tu fuerza no está en lo que puedes hacer, sino en quien te sostiene, dale me gusta y compártelo con otra mujer. Tal vez ella también necesite recordar que la dignidad no se hereda, se cultiva, y que la verdadera fortaleza no se demuestra, se habita. Y mientras cierras esta parte, guarda esta promesa en tu corazón: Dios no te hizo frágil, te hizo firme. Te diseñó para resistir con ternura, para perseverar con fe y para reflejar su poder en cada área de tu ser.
¿No es esa la definición más hermosa de una mujer de fuerza y dignidad? La mujer cristiana no camina sola. Aunque muchas veces se sienta invisible, aunque crea que nadie entiende lo que lleva dentro, Dios la rodea. Su fuerza no la hace independiente de su amor, la hace dependiente de su protección. En Proverbios capítulo 31, versículo 25, está la clave. Fuerza y honor son su vestidura, y se ríe de lo porvenir. Solo puede reírse del futuro quien sabe que está segura bajo las alas del Creador. Porque donde otros ven incertidumbre, ella ve promesa. Donde otros ven riesgo, ella ve cobertura. La protección de Dios no es una teoría, es una realidad que se manifiesta en los momentos más silenciosos. Cuando nadie te ve llorar, cuando sientes que tu alma tiembla y aún así permaneces de pie, ahí está su mano invisible. En Salmo capítulo 91, versículo 4, dice, «Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro». Esa imagen no es poética, es espiritual. Es el retrato del Dios que no solo observa, sino que cubre, que abraza, que defiende. ¿No es reconfortante saber que hay un refugio donde ninguna tormenta puede tocarte? El refugio de Dios no te aísla del mundo, te fortalece en medio de él. La mujer de fe no vive en una burbuja, vive rodeada de gracia. Puede atravesar pruebas, pero lo hace con serenidad. Puede escuchar malas noticias, pero no se derrumba, porque su confianza está en quien nunca cambia. En Isaías capítulo 54, versículo 17, se nos recuerda, «Ninguna arma forjada contra ti prosperará». Esa promesa no dice que no habrá armas, dice que no tendrán éxito. La diferencia entre el miedo y la paz está en la certeza de esa protección. Hay mujeres que llevan en su rostro la marca de haber sobrevivido a mucho. No porque sean duras, sino porque han aprendido a esconderse bajo la sombra del Omnipotente. Cada cicatriz de su alma cuenta una historia de cómo Dios las cubrió cuando todo parecía perdido. Y lo más hermoso es que aún con heridas, conservan la dignidad, porque su cobertura no solo protege, también embellece. La fe las viste de una gracia que el mundo no puede imitar. ¿No te parece admirable cómo una mujer que ha pasado por el fuego puede seguir sonriendo con una paz que desarma? El refugio de Dios también se encuentra en la comunidad. Nadie fue creado para caminar solo. La mujer virtuosa no solo se refugia en la oración, también se rodea de otras mujeres de fe. Mujeres que oran juntas, se edifican, se levantan mutuamente. En Eclesiastés capítulo 4, versículos 9 y 10, dice, «Mejores son dos que uno, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero». Esa es la sabiduría del reino. La fortaleza crece en comunidad. La dignidad no florece en soledad. Florece cuando compartes tu proceso con quienes también están buscando a Dios. Por eso, si este mensaje está hablando a tu corazón, te invito a escribir en los comentarios, «Dios es mi refugio y no camino sola», porque aunque físicamente estés en silencio, espiritualmente estás conectada con miles de corazones que también creen, oran y se fortalecen contigo. Cada palabra que dejas aquí no es un texto, es una semilla. Y cada vez que una mujer declara, «Dios es mi refugio», el cielo se mueve a su favor. El refugio divino también se manifiesta en los momentos cotidianos. En esas pequeñas cosas que parecen coincidencias, pero son cuidados. En el mensaje oportuno. La persona que aparece justo cuando más lo necesitas. La paz que te envuelve sin razón. Eso es Dios protegiéndote. En Salmo capítulo 121, versículo 7, se promete, «Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma». No dice que no sentirás el viento, sino que el viento no te arrancará. El alma bajo su sombra puede descansar, aunque la tormenta no haya pasado. Y es que la verdadera fortaleza no consiste en evitar el dolor, sino en saber a quién acudir cuando duele. La mujer cristiana no niega sus batallas, pero no las enfrenta sola.
Cada vez que ora, edifica un muro invisible a su alrededor. Cada vez que adora, refuerza sus cimientos. Cada vez que perdona, amplía su refugio. Dios construye su cobertura con ladrillos de obediencia. Y mientras más confías, más segura estás. En Salmo capítulo 18, versículo 2, David exclamó: Jehová es mi roca, mi fortaleza y mi libertador. Mi Dios, mi fortaleza, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación. Esa es la certeza que cubre a cada mujer que elige confiar antes que temer. No es consolador pensar que tu seguridad no depende del lugar donde estás, sino del Dios que te rodea. También hay un refugio emocional dentro de la presencia de Dios. A veces, las críticas, las comparaciones o las palabras duras intentan romper la dignidad que Él puso en ti. Pero ahí, en su refugio, esas voces se apagan. Su voz te recuerda: tú eres mía, valiosa, y nada ni nadie puede quitarte lo que he puesto dentro de ti. En Isaías capítulo 43, versículo 1, Él dice: no temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Cada vez que recuerdas eso, recuperas tu centro. La mujer que vive bajo su protección no necesita defenderse con gritos, porque su paz habla más fuerte que cualquier argumento. El refugio de Dios también tiene una dimensión invisible: la oración intercesora. Muchas veces eres refugio para otros sin saberlo. Tus oraciones, tus palabras, tu fe silenciosa cubren a tu familia, a tus hijos, a tus seres queridos. En Job capítulo 1, versículo 10, Satanás reconoce que Dios había puesto un cerco de protección alrededor de Job y todo lo suyo. Ese mismo cerco sigue vigente hoy. Cada vez que una mujer ora, levanta muros invisibles de protección. Su fe se convierte en escudo no solo para sí misma, sino para quienes ama. ¿No es hermoso saber que tus oraciones pueden cubrir a otros incluso cuando no estás presente? La mujer que vive bajo el refugio de Dios camina con serenidad. No necesita controlar lo que viene porque sabe quién está delante. Esa seguridad la vuelve libre, no temeraria. No actúa por miedo, sino por propósito. Su fuerza no viene de querer tener razón, sino de confiar en la justicia divina. Y su dignidad no depende de ser vista, sino de saberse escogida. En Salmo capítulo 23, versículo 6, David declaró: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Esa es la promesa para quien se refugia en él. El bien y la misericordia no la persiguen, la acompañan. Y si alguna vez sientes que la carga es demasiado pesada, recuerda esto: Dios no solo es tu refugio, también es tu descanso. En Mateo capítulo 11, versículo 28, Jesús dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Descansar no es rendirse, es confiar. No es detenerte por miedo, es pausar para recuperar fuerzas. El refugio de Dios no es una cueva, es un hogar donde el alma se restaura. No es reconfortante saber que no tienes que fingir ser fuerte todo el tiempo, porque hay un lugar donde puedes simplemente ser amada. Así que hoy quiero invitarte a algo más que escuchar. Quiero que participes. Escribe en los comentarios: Dios es mi refugio y bajo su protección vivo segura. Hazlo con convicción. Y si esta palabra ha traído paz a tu corazón, dale me gusta y compártela con otra mujer. Tal vez ella esté necesitando recordar que no está sola, que hay un Dios que la cubre y una comunidad de fe que la respalda. Porque cuando la mujer cristiana entiende que la fuerza y la dignidad no son escudos humanos, sino coberturas divinas, el miedo deja de tener poder. Y bajo ese refugio puede mirar el mañana y sonreír. ¿No es esa la más hermosa forma de vivir? Cuando Proverbios capítulo 31, versículo 25 declara: fuerza y honor son su vestidura, y se ríe de lo porvenir. No está hablando solo de una idea ideal, sino de una realidad vivida por mujeres que marcaron la historia de la fe.
Mujeres que, vestidas de dignidad, enfrentaron peligros, pérdidas, vergüenza o dolor, pero siguieron confiando. Mujeres que no solo sobrevivieron, sino que inspiraron a generaciones enteras. Y hoy, sus historias siguen siendo espejos donde podemos ver reflejada la belleza de la fuerza divina, actuando a través de corazones dispuestos. Comencemos con Esther, la reina que se levantó en el momento más oscuro para su pueblo. Su historia es una de las más poderosas representaciones de fuerza y dignidad en toda la Escritura. Ella no buscó protagonismo ni poder, fue colocada por Dios en un lugar estratégico. En el libro de Esther, capítulo 4, versículo 14, su tío Mardoqueo le dijo: «¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino?». Esa frase despertó su propósito. Esther no fue valiente porque no tuvo miedo, fue valiente porque actuó a pesar del miedo. Se presentó ante el rey arriesgando su vida, pero confiando en el Dios que la había escogido. Su dignidad fue su armadura, su fe fue su corona. ¿No es inspirador pensar que tu posición actual, aunque no la entiendas, podría ser parte de un plan mayor? Luego está Ruth, la mujer moabita que eligió lealtad antes que comodidad. Cuando todo parecía perdido, cuando su suegra Noemí le dijo que regresara a su tierra, Ruth respondió en el libro de Ruth, capítulo 1, versículo 16, «Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios». Esa declaración cambió su destino. No buscó riqueza ni fama, solo ser fiel. Y Dios honró esa fidelidad. De su linaje nacería el rey David, y más tarde Jesús. Su historia nos enseña que la fuerza también se encuentra en las decisiones pequeñas, y la dignidad se demuestra cuando eliges amar incluso en el dolor. ¿No es hermoso que Dios use la fidelidad silenciosa para escribir los capítulos más grandes de la historia? Aná, la madre de Samuel, también refleja el poder de una mujer que encuentra su fuerza en la oración. Durante años fue humillada por no poder tener hijos, pero en lugar de responder con ira, se derramó ante Dios. En primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 15, dijo: «He derramado mi alma delante de Jehová», y Dios escuchó su clamor. Su fe fue su dignidad, su oración fue su escudo. Ana nos enseña que la fuerza no se demuestra en gritar, sino en resistir con fe. Cada lágrima que derramó se convirtió en la semilla del profeta que marcaría el destino de Israel. ¿No te parece maravilloso cómo Dios transforma la humillación en honra cuando el corazón permanece rendido? También está Débora, la profetisa y jueza de Israel. En una época donde las mujeres eran silenciadas, ella fue la voz de dirección y sabiduría. En el libro de Jueces, capítulo 4, versículo 4, se la describe como Débora, profetisa, mujer de Lapidot, que juzgaba a Israel en aquel tiempo. Bajo su liderazgo, el pueblo venció al enemigo. Pero su grandeza no estuvo en su autoridad, sino en su obediencia. Débora no se impuso, se ofreció. Su fuerza no fue de dominio, fue de servicio. Y su dignidad provenía de escuchar a Dios antes de hablar. ¿No es inspirador pensar que la verdadera autoridad espiritual no viene de mandar, sino de servir con propósito? Abigail también es un ejemplo brillante de sabiduría y dignidad en acción. Su esposo Nabal era imprudente y ofensivo, y su familia estaba a punto de sufrir las consecuencias. Pero Abigail intervino con inteligencia y humildad y detuvo una tragedia. En primer libro de Samuel, capítulo 25, versículo 33, David la bendice diciendo: «Bendito sea tu razonamiento y bendita tú, que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre». Ella evitó la violencia con palabras sabias. Su fuerza fue su discernimiento y su dignidad su templanza. No necesitó gritar para ser escuchada. Su paz hablaba más fuerte que cualquier ira. ¿No es impactante cómo una palabra sabia puede cambiar el destino de toda una familia? No podemos olvidar a María, la madre de Jesús, el mayor ejemplo de fortaleza y gracia. Su sí cambió la historia de la humanidad. Cuando el ángel Gabriel le anunció que sería madre del Salvador, respondió en Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 38.
He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. No comprendía todos los detalles, pero confiaba en el plan. Soportó el peso del rechazo, la incomprensión y el dolor de ver a su hijo crucificado, sin perder su dignidad ni su fe. María nos enseña que la fuerza espiritual no siempre ruge. A veces guarda silencio mientras confía. ¿No es sublime saber que la fe más pura a menudo se expresa en la quietud? Otra mujer extraordinaria fue María Magdalena, quien pasó de la oscuridad a ser testigo de la resurrección. Jesús la liberó de 7 demonios y su vida cambió para siempre. En Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 16, Jesús la llama por su nombre María. En ese instante ella lo reconoció. Fue la primera persona en ver al Cristo resucitado. De la vergüenza al honor, de la culpa al propósito. Su testimonio demuestra que la dignidad restaurada por Jesús no tiene pasado que la opaque. No es esperanzador saber que no importa lo oscuro que haya sido tu ayer, Dios puede hacerte portadora de buenas nuevas hoy. También está Marta, hermana de Lázaro, frecuentemente recordada por su afán. Pero en Evangelio de Juan capítulo 11, versículo 27, vemos su confesión más poderosa. Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. En medio del duelo proclamó fe. En su dolor declaró esperanza. Eso es fuerza, porque la mujer que cree en medio de la pérdida demuestra una dignidad celestial, la de confiar sin ver. Entre los testimonios menos conocidos, encontramos a Noemí, la suegra de Ruth. Perdió a su esposo y a sus hijos, y pensó que Dios la había olvidado. Pero incluso en su amargura fue guía para otra mujer. Su historia nos recuerda que aun cuando no te sientes fuerte, puedes ser instrumento para el bien. En libro de Ruth capítulo 2 versículo 20, Noemí bendice a Dios al ver su fidelidad restaurando su esperanza. Su final fue mejor que su comienzo, porque en el reino de Dios, incluso las almas cansadas son renovadas. Y finalmente, recordemos a la mujer del perfume de alabastro, aquella que se acercó a Jesús con lo más valioso que tenía. En Evangelio de Lucas capítulo 7 versículo 38, dice que estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y los besaba, y ungía con el perfume. Mientras otros la criticaban, Jesús la defendió. Su acto de entrega fue su dignidad. Su fe la hizo libre. Su amor fue su fuerza. Cada una de estas mujeres, desde Esther hasta la del perfume, nos muestra que la fuerza y la dignidad no dependen de las circunstancias, sino del carácter formado por Dios. Algunas fueron reinas, otras viudas. Unas hablaron ante reyes, otras lloraron a los pies de Jesús, pero todas tuvieron algo en común. Su vida se convirtió en testimonio de la fidelidad divina. Hoy tú también puedes escribir tu propio testimonio. No necesitas un título ni una posición, basta con tu fe. Dios sigue vistiendo a sus hijas con fuerza y honor. Él sigue levantando a las que lloran, restaurando a las que caen y usando a las que el mundo descarta. Escribe en los comentarios: Señor, haz de mi vida un testimonio de tu fidelidad. Y si estas historias te han recordado que no estás sola en tu proceso, dale me gusta y compártelo con otra mujer. Tal vez ella también necesite saber que hay fuerza escondida en su alma, esperando ser activada por la fe. Porque el mismo Dios que vistió a Esther de valentía, a Ruth de propósito, a María de gracia y a María Magdalena de libertad, te está vistiendo hoy a ti de fuerza y dignidad. ¿No es ese el testimonio más hermoso que podrías dejar? Una mujer revestida de fuerza y dignidad no vive prisionera del miedo. Vive libre, no porque el peligro desapareció, sino porque aprendió a confiar en un Dios que nunca falla. En Proverbios capítulo 31, versículo 25 dice: fuerza y honor son su vestidura, y se ríe de lo porvenir. Solo alguien libre puede reírse del futuro.
Solo una mujer que ha conocido el amor perfecto de Dios puede mirar lo desconocido y sonreír sin ansiedad. Esa risa no es ligereza, es fe. Es la risa de quien sabe que su historia está en buenas manos. El temor es uno de los enemigos más sutiles del alma. No siempre grita, a veces susurra, se disfraza de prudencia, de duda, de autoexigencia. Pero su raíz siempre es la misma, falta de confianza. Y ahí es donde la palabra de Dios entra con poder. En 1 de Juan, capítulo 4, versículo 18, está escrito: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Es decir, donde el amor de Dios gobierna, el miedo se disuelve. Cuando sabes que eres amada incondicionalmente, ya no temes fallar, ni perder, ni quedar sola. Porque sabes que nada ni nadie puede separarte de ese amor. ¿No es liberador pensar que el amor de Dios es más grande que tus miedos más profundos? El temor tiene muchas formas. Hay mujeres que temen al futuro, a no poder con todo. Otras temen al pasado, a que los errores regresen. Algunas temen no ser suficientes, otras temen ser demasiado. Pero cuando Dios reviste tu alma con su fuerza y su dignidad, esos temores comienzan a caer uno por uno. Porque la fe no elimina las tormentas, pero cambia tu postura frente a ellas. En Isaías capítulo 41, versículo 10, Dios dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esa es la voz que el miedo odia oír, la voz del Creador recordándote que no estás sola. Hay un miedo silencioso que muchas mujeres cargan. El miedo a no ser vistas, a pasar desapercibidas, a que su esfuerzo no sea valorado. Pero Dios ve lo que el mundo ignora. En Génesis capítulo 16, versículo 13, Agar, una sierva humillada y sola, llamó a Dios El Roi, que significa tú eres el Dios que me ve. Ese mismo Dios te ve cuando sientes que no puedes más. Te ve cuando trabajas en silencio, cuando sostienes lo que otros dan por hecho, cuando sonríes aunque por dentro tiemblas. Y su mirada no es de juicio, sino de ternura. ¿No es sanador saber que hay un Dios que no solo te ve, sino que te comprende? Otro miedo que roba la paz es el temor al fracaso. Pero la mujer de Dios entiende que incluso sus caídas están bajo el control del Padre. En Proverbios capítulo 24, versículo 16 dice: porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. La dignidad espiritual no consiste en no caer, sino en levantarse con gracia. La mujer que conoce a Dios no se avergüenza de sus cicatrices, porque sabe que cada una de ellas es testimonio de su fidelidad. El miedo al fracaso se desvanece cuando comprendes que el único error fatal es rendirte. Todo lo demás son capítulos del aprendizaje divino. También está el temor al juicio ajeno. Vivimos en una sociedad que observa, critica y compara. Pero la dignidad que Dios da es un escudo contra la opinión humana. En Romanos capítulo 8, versículo 33, Pablo pregunta: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Cuando entiendes eso, las palabras de otros pierden peso. No necesitas demostrar nada. Tu vida no es un escenario, es un altar. Lo que haces, lo haces para agradar al Padre, no para impresionar al público. La mujer que se reviste de dignidad aprende a caminar en silencio, mientras Dios se encarga de hablar por ella. ¿No te llena de paz saber que tu valor ya fue validado en el cielo, aunque el mundo no lo reconozca? Hay un tipo de miedo aún más profundo, el temor a no ser suficiente para el llamado. Muchas mujeres sienten el peso de responsabilidades espirituales, familiares o personales y piensan: no puedo con esto. Pero Dios nunca elige a las capacitadas, capacita a las elegidas. En Éxodo capítulo 4, versículo 12, cuando Moisés dudó de sí mismo, Dios le dijo: ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Esa misma promesa aplica para ti.
No necesitas saber todo, solo necesitas confiar. La fortaleza divina se manifiesta en la obediencia, no en la perfección. No es alentador saber que no tienes que tenerlo todo resuelto para ser usada por Dios. El miedo también puede venir de heridas viejas, traiciones, rechazos, abusos o palabras que marcaron el corazón. Pero la mujer de fuerza y dignidad no vive definida por lo que le hicieron, sino por lo que Dios hizo en ella. En Salmo capítulo 34, versículo 4, David declara: «Busqué a Jehová, y Él me oyó, y me libró de todos mis temores». Todos, no algunos, todos. Esa promesa es personal. Dios no ignora tu dolor. Lo sana, no borra tu historia. La redime. Lo que fue ruina, Él lo convierte en cimiento. ¿No es milagroso saber que incluso el miedo que parecía invencible puede rendirse ante la voz de Dios? El temor al futuro desaparece cuando aprendes a descansar en la soberanía divina. La mujer que confía en el Señor no necesita tener todas las respuestas, porque conoce al que las tiene. En Jeremías capítulo 29, versículo 11, está la promesa eterna. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Esa es la razón por la cual puede reírse de lo porvenir, porque su mañana no depende del clima ni de la economía, sino del plan perfecto de un Dios fiel. Hay también libertad en aceptar que no puedes controlarlo todo. A veces la ansiedad surge del intento de ser suficiente en todas las áreas. Pero Dios no te pidió ser omnipotente, te pidió descansar. En Salmo capítulo 46, versículo 10 dice: «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». Esa quietud no es pasividad, es confianza. Es el descanso de quien sabe que su Padre no duerme. Es dejar de pelear batallas que ya fueron ganadas en la cruz. Y cuando el temor desaparece, la risa vuelve. No una risa superficial, sino una alegría serena que viene de saberte cubierta. Esa es la risa de la mujer virtuosa. Ríe porque ya no teme. Ríe porque ha visto a Dios ser fiel demasiadas veces como para dudar. Ríe porque su confianza está tan arraigada que ni el enemigo puede arrancarla. Esa risa es una profecía silenciosa de victoria. ¿No te gustaría vivir con esa paz que sonríe incluso cuando el camino parece incierto? Hoy quiero invitarte a declarar esta verdad con tus propias palabras. Escribe en los comentarios: «No temo al futuro, porque mi vida está en las manos de Dios». Y si este mensaje ha traído alivio a tu alma, dale me gusta y compártelo. Tal vez otra mujer esté paralizada por un miedo que solo la verdad de Dios puede romper. Recuerda esto: el temor es una sombra, pero tú caminas bajo la luz. Y donde hay luz, la sombra se disuelve. La mujer de fuerza y dignidad no vive huyendo del miedo, vive avanzando en fe. Y cada paso que da en confianza es una victoria que el cielo celebra. Porque el amor perfecto, ese que viene del Padre, siempre será más fuerte que el miedo. ¿No es esa la verdadera libertad? La fuerza no se hereda, se cultiva. La dignidad no se improvisa, se sostiene día tras día en la presencia de Dios. En Proverbios capítulo 31, versículo 25, la Escritura dice: «Fuerza y honor son su vestidura, y se ríe de lo porvenir». Esa risa confiada, esa serenidad interior, no aparece por accidente. Es fruto de un corazón que ha aprendido a habitar cerca de su Creador. La mujer virtuosa no se fortalece una vez, se fortalece cada mañana. No busca a Dios solo cuando hay crisis, sino que hace de su presencia su estilo de vida. Los grandes cambios espirituales comienzan en lo cotidiano, no en los días extraordinarios, sino en los pequeños gestos de fidelidad diaria. En Salmo capítulo 5, versículo 3, David dice: «Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré».
Esa es la clave de la fuerza espiritual. Presentarse cada día, incluso cuando no hay emoción, incluso cuando no hay palabras. La mujer que se presenta ante Dios en lo ordinario se vuelve extraordinaria sin darse cuenta. Su alma aprende a respirar al ritmo del Espíritu. ¿No es hermoso saber que la presencia de Dios está disponible todos los días, no solo en los momentos especiales? Uno de los hábitos más poderosos es iniciar el día en oración. No una oración mecánica, sino una conversación sincera. No para pedir, sino para conectar. En ese diálogo matutino, el alma se alinea con el cielo. Es el momento donde le entregas tus cargas antes de cargarlas tú misma. En Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, se nos instruye: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz es la que cubre tu día. Esa oración temprana es tu escudo invisible. Otro hábito transformador es alimentar la mente con la palabra. La mujer de fuerza y dignidad no se nutre solo de lo que el mundo dice, sino de lo que Dios promete. En un tiempo donde las redes sociales llenan de ruido, ella elige el silencio de las Escrituras. En Salmo capítulo 119, versículo 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Leer un versículo al día no es poco, es sembrar una semilla eterna, porque la palabra no solo informa, forma, no solo enseña, transforma. Cada lectura, cada reflexión fortalece el carácter y limpia la mirada. ¿No te parece que todo cambia cuando empiezas el día escuchando a Dios antes que al mundo? La mujer de Dios también cultiva el hábito del agradecimiento constante. Agradecer no es una emoción, es una disciplina. Es mirar lo cotidiano y ver lo divino, es decir, gracias, incluso cuando no entiendes. En Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18, dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. El agradecimiento abre puertas que el desánimo cierra. Cada gracias que sale de tu boca cambia el ambiente. Porque una mujer agradecida no vive en escasez, vive en abundancia interior. Otro hábito esencial es el perdón diario. Nada roba tanta fuerza ni marchita tanto la dignidad como el resentimiento. Pero la mujer espiritual entiende que perdonar no es justificar, es liberar. Es decir, no dejo que el dolor me defina. En Evangelio de Mateo capítulo 6 versículo 14, Jesús enseña: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Perdonar es un acto de confianza en la justicia divina. Es decir, no necesito venganza, confío en tu justicia, Señor. El perdón no debilita, libera, no te hace olvidar, te hace sanar. El hábito de guardar silencio también es parte de la fuerza. No todo merece respuesta, no todo conflicto merece energía. La dignidad se demuestra en la serenidad. En Proverbios capítulo 17, versículo 27 dice: el que ahorra sus palabras tiene sabiduría, de espíritu prudente es el hombre entendido. Hay momentos donde callar no es cobardía, es madurez. Una mujer fuerte no se desgasta defendiendo su valor, lo demuestra con sus frutos. Su silencio muchas veces habla más fuerte que sus palabras. No es cierto que las batallas más grandes se ganan en calma, no en ruido. Otro hábito que sostiene la fuerza espiritual es cultivar la adoración en lo cotidiano. No necesitas estar en un templo para adorar. Puedes hacerlo mientras cocinas, trabajas, manejas o descansas. La adoración no depende del lugar, sino del corazón.
En Salmo capítulo 34, versículo 1, David dice: Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. La adoración mantiene viva la llama del alma. No hay tristeza que resista una adoración sincera. Cuando una mujer adora en medio de su batalla, el cielo se abre sobre su vida. También está el hábito de buscar la quietud, no vivir acelerada, sino presente. El enemigo no siempre destruye, a veces distrae, pero la mujer de dignidad sabe que su fortaleza no está en la prisa, sino en la paz. En Isaías capítulo 30, versículo 15, Dios declara: En descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. La prisa roba discernimiento, la calma lo devuelve, y en esa calma el alma escucha lo que en el ruido se pierde. La mujer que practica estos hábitos no vive de emoción, vive de convicción. Sabe que la fe no siempre se siente, pero siempre sostiene. Su día puede empezar con cansancio, pero termina con propósito, porque la presencia de Dios no la visita de vez en cuando, habita en ella. En Salmo capítulo 16, versículo 8, David dijo: A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Esa es la meta, vivir tan consciente de su presencia que ningún viento te mueva. Y si alguna vez sientes que has descuidado tu vida espiritual, no te condenes. Dios no busca perfección, busca constancia. Él no mide cuántas veces caes, sino cuántas veces vuelves. Cada mañana es una invitación nueva a comenzar de nuevo. En Lamentaciones, capítulo 3, versículos 22 y 23, dice: Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Cada amanecer es una oportunidad para volver a vestir el alma con fuerza y dignidad. Así que hoy te invito a renovar tu compromiso con la presencia de Dios. Escribe en los comentarios: Señor, quiero habitar en tu presencia cada día. Hazlo como un pacto. Y si esta palabra ha tocado tu espíritu, dale me gusta y compártela con otra mujer. Tal vez ella también esté buscando estabilidad y este mensaje sea su respuesta. Recuerda esto: los hábitos espirituales no son reglas, son raíces. Y cuanto más profundas sean tus raíces en Dios, más firme será tu vida, incluso en medio de la tormenta. Porque la mujer que cultiva la presencia diaria no se quiebra, florece. ¿No es ese el secreto de su fuerza y su dignidad? Todo este camino nos ha llevado a una verdad eterna. La fuerza y la dignidad no son dones que se adquieren, son vestiduras que se eligen cada día. En Proverbios capítulo 31, versículo 25, la Escritura lo declara con poder: fuerza y honor son su vestidura, y se ríe de lo porvenir. Y al leerlo una vez más, comprendemos que no se trata solo de una mujer ideal, sino del reflejo de lo que Dios quiere formar en cada una de sus hijas. La mujer de fuerza y dignidad no es aquella que nunca se cansa, sino la que, aún cansada, sigue creyendo. No es la que tiene una vida perfecta, sino la que aprende a ver a Dios incluso en las grietas. Su sonrisa no siempre viene del gozo, a veces viene de la fe. Su risa frente al futuro no es arrogancia, es confianza, porque ha caminado lo suficiente con Dios como para saber que Él nunca llega tarde. En un mundo donde la imagen parece valer más que el carácter, la mujer cristiana se convierte en una luz distinta. Su belleza no está en la apariencia, sino en la paz que emana. Su fuerza no está en lo que grita, sino en lo que calla. Su dignidad no está en lo que exhibe, sino en cómo se sostiene. Y esa es la revelación más grande, que el mundo puede intentar quitarte todo, menos lo que Dios puso en tu interior. Nadie puede robarte la fe, ni la esperanza, ni el amor que Él sembró en ti. Quizás llegaste hasta aquí sintiéndote cansada,
Tal vez has intentado ser fuerte demasiado tiempo o has sentido que la dignidad se te escapó entre lágrimas y decepciones. Pero escúchame bien, Dios no te ha olvidado. Él no te mide por tus caídas, sino por tus regresos. No por tus heridas, sino por tu disposición a sanar. Hoy el Padre te recuerda que todavía hay vestidura nueva para ti, fuerza para seguir y dignidad para levantarte. En Isaías capítulo 61, versículo 3, Dios promete dar manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Ese manto es una nueva identidad. Ya no eres la mujer herida, eres la mujer restaurada. Ya no eres la que llora por lo perdido, eres la que se ríe por lo que viene. Ya no eres la que vive temiendo el mañana, eres la que camina sabiendo que el mañana está asegurado. ¿No es esperanzador saber que no importa lo que hayas pasado, Dios puede revestirte de nuevo con su gloria? Y aquí está la revelación final. La fuerza sin presencia se agota, pero la fuerza con presencia se multiplica. La dignidad sin propósito se vuelve orgullo, pero la dignidad con propósito se vuelve testimonio. La mujer que vive en la presencia de Dios no solo sobrevive a las pruebas, las transforma en ministerio, porque cada herida sanada se convierte en una llave para liberar a otra. Cada batalla ganada se transforma en palabra de consuelo para quien viene detrás. Y cada lágrima derramada se vuelve un recordatorio de que Dios nunca desperdicia dolor. Por eso, este mensaje no termina aquí. Comienza en tu día a día. La verdadera espiritualidad no se demuestra solo en los altares, sino en los lunes comunes, en los silencios, en la forma en que tratas a los demás, en cómo eliges responder cuando podrías reaccionar. La mujer virtuosa no es solo una creyente, es una influencia viva del amor de Dios. En Mateo capítulo 5, versículo 14, Jesús dijo: «Vosotras sois la luz del mundo». Y cuando una mujer decide vivir revestida de fuerza y honor, esa luz se enciende en su entorno. No necesita predicar con palabras. Su paz predica, su serenidad predica, su esperanza predica. La fuerza de su espíritu se convierte en refugio para los que la rodean. Tal vez no lo sabes, pero tu historia está inspirando a alguien más. Tu manera de mantenerte firme, tu fe en medio del caos, tu sonrisa en medio del cansancio. Todo eso está sembrando esperanza. A veces no necesitas hablar, basta con seguir de pie. Y si alguna vez dudas de tu valor, recuerda esta verdad: Dios nunca invierte en lo que no tiene propósito. Si estás viva, es porque aún hay algo que solo tú puedes reflejar de su gloria. No necesitas compararte con nadie. La fuerza que Él te dio fue hecha a tu medida. La dignidad que Él te vistió fue diseñada con tu nombre. Ahora escucha este secreto práctico, la llave final de este mensaje. Cada mañana, antes de salir de casa, di en voz alta: hoy me visto con la fuerza de Dios y con la dignidad que Él me dio. Dilo aunque no lo sientas. Dilo cuando te sientas débil, cuando te sientas sola, cuando creas que nadie te ve. Porque tus palabras son semillas y lo que confiesas con fe, Dios lo activa en lo invisible. Ese pequeño hábito diario cambiará tu manera de caminar. Te recordará que no dependes del ánimo, sino de la identidad. Y mientras repites esa verdad, algo se alineará en tu interior. El miedo perderá terreno, la duda se callará, la ansiedad se disipará. Porque estás declarando lo mismo que dice la palabra: fuerza y honor son mi vestidura. Mujer de Dios, este es tu tiempo. No para competir, sino para brillar. No para demostrar, sino para inspirar. No para resistir sola, sino para caminar bajo la mano del Padre. Y si este mensaje ha hablado a tu espíritu, escribe en los comentarios con fe: me visto con la fuerza y dignidad de Dios cada día. Hazlo como un pacto, como una declaración profética. Y si lo sentiste en tu corazón, dale me gusta, suscríbete y comparte este video con otra mujer. Porque quizá ella también necesite recordar que la verdadera belleza no está en el espejo, sino en el alma fortalecida por su presencia. Y cuando apagues la pantalla,
Lleva contigo esta promesa. Dios no solo está contigo, te viste con su fuerza, te rodea con su dignidad y te prepara para reírte del futuro sin temor. Lo que viene no debe asustarte, porque el mismo Dios que te sostuvo ayer te sostiene hoy. Así que sonríe, respira y confía. Porque cuando una mujer se levanta en fe, el cielo la respalda. Y cuando se viste con fuerza y honor, el infierno retrocede. Fuerza y honor son su vestidura y se ríe de lo porvenir. Esa no es solo una frase. Esa eres tú, hija de Dios, la mujer de fuerza y dignidad que el cielo usa para cambiar el mundo. ¿Estás lista para caminar así todos los días?